Álvaro estaba hablando de, poné la diapositiva donde dice Pablo registró. Estamos hablando de evangelismo, un libro excelente de Miguel Galesio, y de la salvación. Entonces, acá terminamos el otro día donde Pablo dolorosamente registró, pero si alguno no estuvo, acuérdese que hay personas que tenían ciertas objeciones y decían, por ejemplo, que había que hacer esto o hacer aquello para poder agradar más a Dios. Definitivamente no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Y eso no es excusa para hacer lo que quiero, eso es excusa para vivir digno de quien soy. Y terminamos acá el otro día cuando dice Pablo registró, y solamente quiero volver a leer la segunda, la B, que toda la voluntad de Dios es completada en el creyente, pero no por el creyente. Yo creo que si entenderíamos esto, sigue diciendo, la liberación del poder del pecado es a través de Jesucristo y no por el creyente, sino por el Espíritu Santo. Si entendiéramos esto, viviríamos diferente. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, cada vez que le fallamos a Dios pecando, ponemos toda nuestra fuerza para dejar de pecar. Alguien me dice una vez, tienes que hacer esto y hacer esto. Y dije que no soy católico. Cuando yo era católico, me iba al cura, le confesaba, me daba 60 Padre Nuestro y 500 Ave María, porque de acuerdo al pecado es la cantidad que te dan. Y yo tenía que hacerlos para ser perdonado. Acá no. Acá ya soy perdonado y eso me tiene que llevar a vivir digno. Pero si Jesucristo no hace el trabajo, yo no lo puedo hacer. ¿Se acuerdan el domingo pasado? La gracia de Dios me enseña a renunciar. ¿Por qué? Porque me redime. Porque un día Jesús va a retornar. Entonces, pensando en eso, vamos a buscar Filipenses capítulo 3, versículo 20, conocido. Bajo la enseñanza de la gracia, un creyente enfrenta un patrón de vida imposible. Imposible. Y vamos a leer versículos que nosotros conocemos, pero yo no soy argentino, no soy tico, mi ciudadanía está en el cielo y tengo pasaporte. Versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el 21, el cual va a transformar mi cuerpo de humillación, voy a leerlo literal porque estaba parafraseando, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero qué interesante, porque acá me vuelve a hablar del retorno de Cristo, pero también me habla de dónde estoy yo. Si usted lee Efesios dice que el Señor Jesús está sentado en lugares celestiales, pero en el capítulo 2, versículo 6 dice que yo también estoy sentado en lugar celestial. Ahora, la mayoría de los cristianos sabemos esto, pero no lo creemos. Qué tristeza es que decimos, si me muero voy al cielo, y le confío la eternidad, pero no le confío el presente. Mi ciudadanía está en el cielo y tengo que vivir a la altura de quien soy. Una persona que entiende el Evangelio, siente esa necesidad y recibe a Cristo, tiene que entender que está en el cielo. No es que yo voy al cielo, es que el cielo vino a mí y ya tengo que empezar a vivir. Podríamos pensar mucho del cielo, sí, el cielo es un lugar perfecto, donde no hay llanto, donde no hay dolor. De hecho, ahí dice que mi cuerpo corruptible va a ser incorruptible, allá no me va a doler nada. Cuando la salvación se consuma, yo voy a ser glorificado juntamente con Él. Ahora, definitivamente es difícil esto. Es fácil leerlo, pero poner la vista en Jesús. Efesios capítulo 1 dice que estábamos muertos. Vamos a leerlo. A veces yo escucho decir por amor al tiempo, pero es lo único que tenemos que hacer, estar juntos. Yo y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y cómo me gusta el versículo 4, ¿qué dice? Pero, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. No es lo que fuimos, es lo que somos, y mi ciudadanía está en el cielo. Pero tengo que entender de dónde me sacó, mirar la cruz, donde mi cuerpo fue crucificado con Cristo, mi viejo hombre fue crucificado con Cristo, saber que la sangre de Cristo me limpia, ir a la tumba, ver que está vacía y empezar a vivir en victoria. A veces algunos bautistas se ríen cuando los pentecostales dicen, ¿cómo estás? Prosperado y en victoria. Obviamente es un dicho, pero podría ser un hecho. Porque nosotros somos, bueno, yo no, pero muchos de ustedes son de decir, Dios le bendiga. Cuando no tienen nada que decir, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, muchas bendiciones. Me repito 2 veces lo mismo. Si lo creyera, viviría diferente. Pero somos una máquina de utilizar palabras evangélicas, las cuales el mundo las tomó como si fuera de ellos. Por eso justamente lo que estaba hablando el pastor Álvaro. Y la gente sabe y puede hablar como nosotros, porque el diablo imita la obra de Dios. Pero para nosotros, bajo la gracia de Dios, salvos, tenemos una vida diferente y podemos empezar a pensar que Cristo va a volver. Y si yo supiera que hoy me van a asaltar, me cuidaría. Yo no sé cuándo viene Cristo, entonces no me tengo que cuidar. Tengo que vivir con temor y temblor. ¿Y qué es eso? Amándole. No con miedo a perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero cuando yo amo, respeto. Ahora, el cristiano lucha con la carne, ¿sí o no? Sí. Todos los días lucho con la carne, pero no tiene poder si yo me someto al Espíritu Santo. La carne tiene poder si yo lo hago en mis propias fuerzas, y si no, no tiene poder. La iglesia local aquí debería estar llena, si cada uno de nosotros, llena de personas, si cada uno de nosotros entenderíamos el Evangelio y lo compartiríamos como una forma natural. En lugar de decir, es domingo, tengo que ir. Es miércoles, ay, no sé si voy porque llueve. El cristiano vive en forma natural. Ahora, definitivamente enfrentamos a la carne y enfrentamos a Satanás, al príncipe de este mundo, al acusador de los hermanos. El cristiano enfrenta a Satanás, el enemigo y gobernador del mundo. Ahí hay 2 versículos, pero piense esto. En el libro de Efesios, después que nos dice cómo tenemos que vivir, llegamos al capítulo 6 y dice cómo podemos enfrentar a Satanás y nos da la armadura. El diablo es real, pero está vencido y yo estoy en victoria. El diablo es real, pero está vencido y yo estoy en victoria. Entonces no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pero está vencido y Dios me da el arma, todas las armas y la armadura para que yo pueda vivir diferente. Solo tengo que creerlo. Al creerlo, tengo que vivirlo. Ahora, un día nosotros seremos salvos de la presencia del pecado. ¿Y cómo espero ese día? Porque sí, bien, eso es futuro. Pero yo no quiero pecar. Y cuando peco me siento mal. Otra vez metí la pata. No quiero. Estoy esperando ese día donde ya el pecado no tenga nada que ver conmigo. ¿Usted no espera eso? Ahora vaya conmigo, por favor, en su Biblia, a Romanos capítulo 8. Versículo 18. Ay, yo espero que ahora que soy cristiano no voy a tener ningún problema, todo le va a ir bien. ¿Sí? Todo le va a ir bien. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una
y en una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro Hijo, porque en esperanza fuimos salvos, y el pasaje sigue, pero me habla de un día cómo voy a vivir. En ningún momento Dios dijo, usted a partir de ahora no va a tener problemas, no, al contrario. En la vida cristiana, en más de una oportunidad, hay que sufrir. Voy a mirar el Antiguo Testamento, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me libra el Señor. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen. ¿Por qué? Porque Él venció, y si Él venció, yo vencí. ¿Cuándo vamos a empezar a entender y creer? Ahora, ¿usted piensa que porque es cristiano no se va a enfermar? ¿O porque es cristiano no va a tener una necesidad? Se va a enfermar y Dios le va a sostener, va a tener una necesidad y Dios le va a suplir. Pero tengo un privilegio, no solo tengo el privilegio de creer en Él, sino de padecer juntamente con Él. Si padezco por causa de mi pecado, es problema mío y voy a ser disciplinado. Pero si padezco por vivir como Dios dice que tengo que vivir, Él está ahí para sostenerme, definitivamente. Y quiero mostrarle una lista de lo que nosotros ya somos, porque entendemos la salvación, ahí está Jonás, Isaías, la salvación es de Jehová. Estamos aprendiendo un método y aprenderemos varios, pero no hay ningún método que supla al Espíritu Santo de Dios. No sé si eso se entiende. ¿Y qué quiero decir con esto? No importa el poder de verborragia que usted pueda tener y las palabras que utilice, usted no va a convencer a nadie si Dios no lo convence. Ah, pero es que yo estudié evangelismo. Te felicito. Pero sin el Espíritu Santo es imposible, por más método que tenga. Y fíjense lo que somos, aptos. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Aptos. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué dice antes? Fortalecidos. ¿Qué dice después? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, pero nos hizo aptos. Nosotros ya somos aptos para tener la herencia si somos salvos. Y lo que tengo que pensar acá es si soy salvo. Pero soy apto. Dios lo hizo. Dios me dignificó. Basta de vivir como un miserable cuando tengo la misericordia de Dios en mi vida para poder disfrutar. No solo soy apto, soy acepto. Efesios capítulo 1. Usted ya me escuchó decir más de una vez lo que voy a decir, pero escuchamos orar personas y le piden a Dios que los acepte. Dios ya me aceptó. No puedo hacer absolutamente nada para que me acepte. Ya me aceptó. Es un hecho. Es una obra de Dios que yo tengo que decir, consumado fue. ¿Dónde? En la cruz. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos. ¿Por qué? Por el amado. Todo lo que tenemos es en Cristo. De hecho, si usted miraría Efesios, nos escogió, nos redimió, nos perdonó, pero me hizo acepto, sí, Dios ya le acepta así como es. Qué triste es cuando un cristiano tiene complejos de inferioridad o de aceptación. Y no es que tenga un complejo narcisista, es que yo soy hermoso porque soy hechura suya, creo en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra hechura es un poema y un día seré perfecto. Entonces yo veo lo que Dios hizo y tengo que agradecer por lo que Dios hizo. Y no puedo pensar, Señor, quiero llegar a tu presencia si me aceptas. Imagina que usted tenga un hijo y cada vez que su hijo quiera hablar con usted venga y le diga, Padre, ¿usted me permitiría un minuto para hablar?
Y usted le dice no, o le dice sí, no. Un día Dios abrió el templo, corrió el velo y tenemos entrada al lugar santísimo. Usted puede seguir orando como quiera, pero yo no voy a ir a la presencia de Dios, yo quiero vivir en la presencia de Dios. ¿Qué dice después? Nos hizo justos. ¿Lo merecemos? No, nos hizo justos. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos hizo justos. Nos declaró justos. ¿Sos culpable? Definitivamente sí. Pero a partir de ahora sos justo y todos tus pecados fueron perdonados. ¿Y por qué? Porque Cristo lo hizo. Y no hay nada que yo pueda hacer. Ay, pero Dios está lejos. Sí, pero Dios está cerca, no está lejos. Efesios, este sí lo vamos a leer. Efesios 2:13. Había judíos y gentiles, y de ambos pueblos hizo uno, y derribó la pared intermedia. Y dice después, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Qué lindo es cuando escucho al apóstol Pablo decir, sufrí mucho, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos porque vive en nosotros. Fuimos hechos cercanos, aceptados. ¡Qué hermoso! Son obras de Dios que tengo que aceptar. Fuimos hechos nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Y encima, estamos completos. Ah, pero a mí me falta esto, me falta aquello. No, a mí no me falta nada porque tengo a Cristo. Dice Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. ¿De quién? De todo principado, de toda potestad. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Cristo vive en mí, el Padre vive en mí. ¿Y estoy completo? No me falta nada. Y déjeme que pensemos algunas cosas y nos vayamos disfrutándolas. La salvación no depende del método que aprenda, de los títulos que tenga. La salvación depende de la obra consumada en la cruz cuando Cristo dijo, consumado es. Hoy el Señor está intercediendo por nosotros en el cielo, pero la salvación siempre ha sido por fe, siempre ha sido por gracia, y algunas cosas que vamos a ir aprendiendo. Usted tiene ahí atrás, dice, la salvación es hecha por nuestra fe. El pecador es salvado cuando cree. Los hombres están perdidos porque no creen. Uno no es salvo por. Cuando recién hablaba, yo no quise intervenir. Hay que creer. ¿Creer en qué? Hay gente que cree. Hay religiones satánicas y creen. Mi fe es transferida al autor de la fe y creo en la obra de Cristo. Y si no, no sirve para nada. Pero, preste atención, nadie es salvo por la oración. Voy a ser honesto y lo estoy grabando. Hemos inventado la oración del pecador. ¿Qué dije? Que hemos inventado la oración del pecador. ¿Y qué hemos conseguido? Hemos conseguido que mucha gente pase al frente o allí. Señor, te pido perdón por mis pecados. Soy salvo, ¿por qué? Porque oré. ¿Dónde? En la iglesia, en un campamento, en el colectivo, donde sea. El bus. La oración no te salva si primero no entendiste el Evangelio. Pero cuando lo entiendo, el Espíritu Santo me lleva a sentir y eso me va a llevar a orar. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que tengo que orar para hacer la oración del pecador. Fue un invento. Y entonces hágalo. ¿Por qué lo hace? Si usted se dio cuenta, yo no hago llamados. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama. ¿Y por qué hago que a veces que la gente ore? Si la gente entiende, pero ¿no le pasó esto alguna vez que usted habló con alguien de Cristo y cuando va a decirle, bueno, ¿por qué oraste? ¿Por qué levantaste la mano? Para que mi mamá se sane. Porque mi tío está enfermo. No entendió nada. Pero le hacemos orar. Tengo 4 salvos. No, tenés 4 convencidos que se van a ir al infierno. Ahora, escuche esta.
nadie es salvo por confesar a Jesús. Ah, sí, pero es que Romanos 10. ¿Dónde está Romanos 10? Antes de Romanos 9. ¿Sí o no? Sí. Si usted lee todo Romanos, se va a dar cuenta que me habla de la culpabilidad del hombre, de la justificación y demás. ¿Y cuánta gente anda por la calle hablando de Jesús? Pero si yo no entendí y no sentí, de nada me sirve, es que confiesa con su boca que Jesús es Señor, será salvo. Ese pasaje es para Israel. Póngalo en el contexto donde tiene que estar. Definitivamente un salvo va a proclamar a Dios, pero no por proclamar a Dios te hace salvo. No sé si me entendió. Ese pasaje está ordenado después de ser salvo, no para ser salvo, y es la confesión al Padre. Ahora, yo soy salvo porque busqué al Señor. No, yo no soy salvo porque busqué al Señor. Porque el Señor vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Yo no lo busqué, Él me buscó. Él me salvó. La salvación es de Jehová. Si yo digo yo le busqué, cuidado porque son buenas obras y estoy echando a perder la gracia. Y yo soy salvo porque confesé mis pecados. No. Vamos a seguir estudiando de la salvación, pero díganme si todas estas cosas no están dentro del vocabulario evangélico que manejamos. No puede ser así. Hay cosas que son reales. El cielo es real. El infierno es real. Y el alma de las personas también. Y si nosotros no compartimos el evangelio, van a tener una eternidad perdida. Pero si lo compartimos mal, es como un médico si se equivoca. Si el carpintero se equivoca, ¿con qué lo arregla? Con masilla. Y si el médico se equivoca, ¿con qué lo arregla? Con tierra. Al cementerio de una vez. Cuidado, porque si nosotros nos equivocamos, alguien va a estar perdido en la eternidad, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el infierno. Entonces no predico más. No. Hacelo. Pero no pretendas hacerlo por tu propia fuerza o conocimiento. Así que recuerde, nadie va a ser salvo por una oración. Es que estuve en el campamento y me emocioné. Es que estuve en un encuentro, como dicen los pentecostales. Estuve en un encuentro y vienen emocionados. ¿Cuánto te duró? No ando por fe. Y tengo mucho respeto por mis hermanos pentecostales. Así como ellos se emocionan y cantan, yo quisiera cantar. Y quisiera que cantemos acá. Pero no me gusta como enseña la Biblia. Ahora, fíjese, porque he escuchado más de una vez aquí, es que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor es salvo. El que entiende, el Espíritu le convence, entonces va a ser salvo. ¿Qué tiene que entender? El Evangelio, 1 Corintios 15. Vamos a seguir estudiando, pero quiero que se lleve pensando esto. Tengo que compartir el Evangelio tal cual como es. Por gracia, por fe y solamente en Cristo. Oramos. Amado Dios, gracias por tu gracia. Y querido Señor, queremos aprender que no hay nada que nosotros podamos hacer porque tu misma palabra dice que la salvación es de Dios. Solamente queremos ser los instrumentos por medio de los cuales alcances personas para Cristo. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús.